Saludos, les habla el Padre Ángel Siapi de la Parroquia Cristo Redentor en el Paraíso, San Juan, Puerto Rico. Bienvenidos a Saboreando la Palabra, el comentario a las lecturas de la misa dominical que comparto cada domingo antes de la misa de 10:30 de la mañana a través de la plataforma Zoom. En la descripción de este podcast encuentran de dónde están tomadas las lecturas del domingo. Tienen el enlace al guión de la Lectio Divina Comunitaria, el enlace a los apuntes a los que se hace referencia en el comentario y la dirección de la página web de la Parroquia Cristo Redentor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios, que reconcilias contigo a los hombres por tu palabra hecha carne, haz que el pueblo cristiano se apresure con fe viva y con entrega generosa a celebrar las próximas fiestas pascuales. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, pues cuarto domingo de Cuaresma es igual que sucede en Adviento. Dentro del Adviento hay un domingo que es el de la alegría. Dentro de ese tiempo de preparación y trabajo arduo y de penitencia, pues la Cuaresma igual. Dentro del tiempo cuaresmal hay un domingo que es este cuarto domingo, el domingo de la alegría. Porque se acerca la Pascua y porque ya llevamos 3 semanas trabajando. Y bueno, así que la Iglesia hoy tiene en la celebración litúrgica ese tono de la alegría. Domingo letare es la primera palabra de la antífona de entrada, que significa alégrate en latín. Entonces, pues hoy también tendremos los ornamentos rosa, que es muy hermoso, como signo de que es una penitencia y trabajo mitigado. En vez de morado, un poquito más clarito que el color rosa. Bien, vamos a comentar las lecturas. La primera lectura está sincronizada, así que voy a ir en orden. Todas tienen temas en común. Entonces, la primera lectura nos habla, el autor del cronista, del libro de las crónicas, nos describe un estado de corrupción generalizado en Judá, en el pueblo, que tiene como resultado, según la mentalidad de aquella época, ¿verdad? O sea, hay acción justa, premio; acción injusta, pecaminosa, castigo. Esa es la mentalidad, ¿verdad? Por eso nos acordamos del libro, por ejemplo, de Job, tan difícil de entender que no se logra compaginar cómo Job, siendo un hombre justo, ha recibido todas esas desgracias en su vida, que son muchísimas, ¿no? Entonces, porque la mentalidad en ese momento es el premio corresponde a una acción justa y buena. Una persona buena recibe premios de Dios. Una persona injusta, pecadora, recibe castigos y penas. Claro, eso sabemos que no se corresponde, porque imagínense, Jesús tendría que ser un tremendo pecador para haber sufrido y pasado por lo que pasó. Entonces, toda esta mentalidad va cambiando, pero todavía con esa mentalidad, el libro de las crónicas, el pasaje que leemos hoy, pues dice que como resultado de esa infidelidad y de ese pecado generalizado del pueblo, ya que pues todo el mundo, inclusive la aristocracia, inclusive el clero, los sacerdotes, todo el mundo, imitaban las costumbres paganas, profanaban el templo de Yahvé. Entonces, bueno, el resultado es, pues esto se acaba y lo que viene para encima es tremendo, ¿no? Un tremendo castigo. Esa es la interpretación que da el autor de Crónica. Y entonces, voy a hacer una pausa aquí, nada más que para comentar que la Biblia habla muchísimas veces del tema del castigo. Y sí, Dios castiga, pero, entiéndase bien cómo es el castigo de Dios. El castigo de Dios siempre es medicinal, no es vengativo. Así que uno lo percibe desde el punto de vista humano como castigo, ¿ok? Pero obviamente si yo estoy actuando mal, Dios no se va a quedar mirando y esperando a que yo haga lo que me dé la gana y destruya medio mundo. No, Dios va a intervenir, pero siempre buscando mi bien. No es una venganza. No es decir, mataste a 3, te mato a ti. ¿Entiendes? No es ojo por ojo y diente por diente. No funciona así la cosa. Sino que Dios no tiene una ira que le lleva a destruir a su criatura o a perjudicar a su criatura, sino todo lo contrario. La consecuencia del pecado es que Dios se vuelca en acciones que buscan otra vez la recuperación del pecador, la salud del pecador, la salvación.
Bien, así que sí, Dios castiga, pero no castiga en el sentido, porque nos puede parecer extraño, como es que dice que Dios castiga. Bueno, sí, pero no como nosotros. Me dice, me hiciste esto, pues me la vas a pagar. Dios no castiga así, pero castiga de manera medicinal. Hiciste esto malo, tengo que ayudarte a salir de eso, a no volverlo a repetir. Entonces, obviamente, una de las cosas que son obvias es las consecuencias de nuestros actos, son medicinales. Es decir, una manera de aprender es, pues si yo meto la mano al fuego y me quemo y me duele y se me estropeó y se me quemó la mano y estoy así meses en lo que me recupero, pues ya yo sé que no debo meter más la mano al fuego, que esa acción es mala. ¿Por qué? Por las consecuencias que me conlleva. Así que también esa consecuencia que nosotros la vemos como castigo, ay mira, me quemaron la mano, no, metí yo la mano en el fuego y se quemó, y es consecuencia de haberla metido. Dios no quiere que me queme la mano, pero si yo la pongo, me la voy a quemar. Bueno. Entonces, bueno, el resultado es que el pueblo de Israel se envalentona porque logran vencer había un asedio. Aquí les pongo en el comentario más detalle, pero para no entrar en el contexto de lo que está pasando. Había habido un asedio por parte del rey Sennacherib, ellos habían logrado vencer, no había pasado nada y se creen entonces que ellos son una maravilla y que ellos lo pueden con todo y que entonces como ya está todo bien y nosotros somos los que podemos, pues vamos a hacer lo que nos dé la gana. Eso es muy humano y eso pasa hoy en día, ¿no? Entonces cuando uno hace el mal y le salen las cosas bien, uno se envalentona. Bueno, eso le pasó al pueblo y entonces, bueno, el resultado es que tarde o temprano llega ese castigo medicinal porque Dios no puede permitir que su pueblo se pierda sin más por un capricho del pueblo y por unas malas acciones. Así que no solamente Dios manda a los profetas, que obviamente ya sabemos lo que le hace el pueblo a los profetas, ¿no? Sobre todo Jeremías, que había anunciado de parte de Dios, va a venir un castigo grande, el pueblo va a acabar con Jerusalén y van a acabar con el templo y van a mandar al pueblo al exilio. Pero la gente piensa, no, olvídate que no pasa nada, no sabe lo que está diciendo, es más, no habla de parte de Dios. Bueno, fíjense las peripecias y todas las tragedias que tuvo que sufrir el pobre Jeremías. Bueno, la cuestión es que definitivamente ocurre. Y entonces, pues, llegan y tumban cabezas allí y acaban con todo, como había predicho el profeta Jeremías. Y entonces, bueno, pues llegó Nabucodonosor de Babilonia, acabó con todo aquello y se llevó cautivo a la gente que creía que le podía servir en Babilonia y acabó con todo. Resultado, interpretación del cronista y de la mentalidad judía de la época, pues eso es consecuencia de haber sido infieles a Dios. Y sí, pero no en el sentido de me las voy a cobrar, Dios no hace eso, sino en el sentido de que, bueno, tiene que haber aquí un corte radical porque se ve que esta gente no entra en razón, así que bueno, pues pasan las cosas que humanamente pasan y que Dios permite para nuestro bien. Así que una de las cosas que menciona el texto es que entre las transgresiones del pueblo estaba el quebranto del descanso sabático, la importancia que tenía, porque era un precepto del Señor. Lo vimos la semana pasada en los 10 mandamientos, ¿verdad? Que nosotros traducimos por santificar la fiesta, pero básicamente el judío es guardar el sábado. El sábado no se trabaja, el sábado es un día para el Señor, para estar para Dios, para dedicárselo a Dios. Bueno, así que el quebranto del descanso sabático, entre otras cosas, pues claro, el descanso sabático guarda relación directa a Yahvé. Es decir, es una ofensa directa. Él me está mandando que un día yo lo destine no a mis cosas, ni a mis intereses, ni a mis provechos, sino a Él. Y yo no hago lo que me da la gana. No descanso ese día, no hago lo que Él me pide. Bueno, entonces, resultado, pues las cosas acaban mal, el pueblo acaba liquidado, se lo llevan al exilio, pero obviamente como una medicina, no es un castigo permanente, no es una cosa de decir, bueno, me voy a vengar y que se chaven. No, no, Dios lo que está buscando es el bien. Pues entonces, como muy bien apunta el último versículo del texto de hoy, llega el momento en que, en el año 539 a.C., Ciro, rey de Persia, conquista Babilonia. Tumbamos allí a los babilonios, ahora llegan los persas y ahora ellos son los que dominan. Y entonces Dios, es la interpretación también del cronista, pero es correcto, Dios mueve el corazón del rey Ciro de Persia para que mueva a los judíos que estaban allí en Babilonia a regresar a su patria y a reconstruir el templo. ¿Ok? Obviamente, pues le nació a Ciro
Pero sabemos que detrás de Ciro está Dios que mueve los hilos de la historia y dirige su pueblo, y Dios quería su pueblo en Jerusalén, y el castigo no era para destruir al pueblo, sino era para que escarmentara y se diera cuenta de que tenían que corregirse. Así que eso es básicamente lo que sucede. Esto nos ambienta un poquitito lo que llega en el Evangelio, porque en el Evangelio aparece Jesús hablando con Nicodemo, como veremos, y diciéndole que tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, para que no perezca nadie. Esa es la novedad del Antiguo Testamento comparado con lo que vemos en los judíos, que era un ojo por ojo, diente por diente, y claro, ellos entendían que Dios los trataba también así, ojo por ojo y diente por diente. Jesús dice, no, 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 no. Si Dios lo que quiere es que ustedes se salven, y fíjense, si quiere que se salve, que envió a su Hijo, y no solo lo envió, Él está dispuesto a que se lo maten, y no que se lo maten, que se lo crucifiquen y lo torturen y lo crucifiquen. O sea que va a venir eso, lo hablamos un momentito en el Evangelio. Bueno, entonces la segunda lectura, San Pablo nos va a decir cómo nosotros entramos en esa salvación que Dios nos ofrece, que ya no es la repatriación de Babilonia a Jerusalén y la reconstrucción del templo, sino que es la entrada en el templo definitivo, que es Dios. ¿Cómo entramos en ese templo definitivo? ¿Cómo alcanzamos, nos dejamos dar por Dios esa salvación que nos quiere regalar? Entonces San Pablo dice, pues por la fe. La salvación no depende de ninguna obra, no hay nada que podamos hacer, es pura gracia. Y esa nueva vida, la salvación es una nueva vida, es que Dios nos regala su vida divina para que nosotros criaturas la vivamos. Es lo que se llama vida eterna. Pues esa vida divina que Dios nos regala para que vivamos la vida eterna, esa nueva vida, es pura gracia. Es lo que también llamamos la vida con Cristo, ¿verdad? La vida con Cristo es la vida eterna, es la vida de Dios en nosotros viviendo junto con Cristo su vida divina, además de la nuestra humana. De modo que la nuestra humana queda transformada, queda, podríamos decir, transfigurada, y ahora muestra la gloria de Dios. Eso se alcanza por la fe, no hay nada que podamos hacer nosotros. Y se inicia ese proceso de ir recibiendo la vida divina. Bueno, se recibe la vida divina, pero se inicia el proceso de irla asumiendo vivencialmente, paulatinamente, con el bautismo. ¿Ok? Entonces aquí hay un anoto interesante, porque la traducción no se nota, pero en el original griego San Pablo inventa unas palabras nuevas diciendo que Cristo nos convivificó, nos conresucitó y nos consentó con Dios en los cielos. Claro, eso traducir eso así al español suena fatal. Entonces, pues claro, dice, nos vivificó con Cristo, nos resucitó con Cristo y nos sentó con Él en los cielos. Pero la palabra, la frase, la expresión que utiliza San Pablo es nos convivificó, nos conresucitó, es decir, nos resucitó con Cristo, nos vivificó. Al vivificar a su Hijo Jesucristo, nos vivifica a nosotros. Al resucitar a su Hijo Jesucristo, nos resucita a nosotros. ¿Por qué? Porque nos da la opción de entrar en comunión con Cristo y alcanzar esa misma resurrección, disfrutar de esa misma resurrección. Porque entrando en comunión con Cristo, nos da la posibilidad de estar sentados con Cristo en el cielo. Es decir, de gozar de lo que es un privilegio de Dios, la vida divina, siendo nosotros criaturas humanas. Esta es la argumentación de San Pablo en estos pequeños versículos de hoy. Entonces, ¿cuál es nuestra respuesta? Pues dice San Pablo, dedicarnos a las buenas obras que Dios nos asignó para que practicásemos. ¿Y cuáles son esas buenas obras que Dios nos asignó para que practicásemos? Pues fundamentalmente el amor. Amar con y en Cristo. Y eso es la vida con Cristo, porque esa es la vida de Dios, porque Dios es amor. Así que en el pasaje también vemos uno de los matices que reaparece en el Evangelio, que es el tema de la gratuidad de la salvación. A pesar de nosotros ser pecadores, y sin que hubiera nada, porque no hay nada que podamos hacer para que Dios nos sea misericordioso con nosotros, más que misericordioso, se nos done a sí mismo para que podamos vivir su vida divina. Pura gracia. Así que ese tema de la gratuidad, de esa inmensa misericordia que lleva a Dios a donarse a sí mismo a nosotros los hombres, va a aparecer en ese famoso versículo de Juan 3:16, que también lo vamos a leer hoy, ustedes lo van a escuchar, es el versículo que se lee antes del Evangelio. Se lee el 3:16,
tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que no perezca ninguno de los que creen en Él, sino que tengan vida eterna. Dice mucho esa frase y es preciosa y es una maravilla. Es decir, valdría la pena meditarla para darnos cuenta, para ir captando un poquito la profundidad del amor que Dios nos tiene y experimentando cómo Dios nos ama ante la tribulación, la dificultad, la incomprensión. El amor de Dios es el rescate, es la tabla de salvación. Nos podemos agarrar de ese amor y con eso salimos de cualquier cosa, porque el amor de Él es incondicional y ahí está. Bien, pasamos al Evangelio brevemente, pero que tiene mucha cosa. Vamos a ver. Sabemos que, está el personaje Nicodemo. Este Evangelio de hoy, el pasaje de hoy, es la última parte de la conversación de Jesús con Nicodemo. Valdría la pena leerla completa, la conversación de Jesús con Nicodemo. Vayan al Evangelio y lean en San Juan, unos versículos antes de donde venimos, de lo que se le proclama hoy en la misa. Vale la pena para ver toda la riqueza que tiene esa conversación con Nicodemo, ¿verdad? Nicodemo es miembro del Sanedrín de Jerusalén, o sea, es una de las figuras máximas allí, de la crema de Jerusalén. Y resulta que se siente atraído por Jesús. Cuando todo el mundo lo que quieren es acabar con Jesús, pues este señor Nicodemo se siente atraído. Le dice, mira, yo sé que tú vienes de parte de Dios, porque nadie puede hacer lo que tú haces si no viene de parte de Dios. O sea que tú eres un maestro acreditado por Dios. Esa es la opinión de Nicodemo. Entonces Jesús se le va a revelar como más que un maestro acreditado por Dios. Jesús se le va a revelar como Dios hecho hombre, ¿verdad? Esa es la belleza de esa conversación con Nicodemo, que nos sirve a nosotros también para entender cómo Dios es más que un maestro acreditado por Dios con las obras que realiza. Jesucristo es realmente el Hijo de Dios. Él es la luz del mundo, y este tema de luz tiniebla va a aparecer en el Evangelio de hoy de manera muy hermosa, un tema que le gusta mucho a San Juan. El tema luz, y ya lo vimos en el prólogo. ¿Se acuerdan en Navidad que leímos el prólogo? El tema de luz, tiniebla, Dios es luz. Entonces, con esa luz ilumina a todos los hombres, dice el prólogo de Juan. Es la luz que ilumina a todo hombre. Pero entonces la tiniebla rechaza la luz, porque la tiniebla está muy cómoda, muy instalada y no quiere que aparezca luz por ningún sitio. O sea que los hombres vino a su casa y los suyos no lo recibieron, es lo que dice el prólogo. Y ya esa obertura, musicalmente hablando, una obertura, aparece ese tema de la obertura aquí, desarrollado, uno de los sitios donde aparece el tema de luz tiniebla. Bueno, ¿qué sucede? Que en esa explicación que le da Jesús a Nicodemo, que leemos hoy, le dice: el Hijo del Hombre tiene que ser elevado. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, el Hijo del Hombre tiene que ser elevado. Tiene que también ser elevado para ser visto. Y entonces, de la misma manera, recordamos el pasaje, se lo puse ahí, pero no voy a entrar en detalle, el número 21, del 6 al 9, lo pueden ver en el desierto, en el pasaje, en la travesía de los judíos por el desierto de los 40 años, está el tema de las serpientes venenosas, fruto de la murmuración del pueblo. Llegan las serpientes venenosas como castigo, muerden a los israelitas y se mueren, y entonces el pueblo clama a Dios: ay, hemos pecado, lo hicimos mal, Moisés, dile a Dios que nos perdone, que nos sane, mira que estamos muriéndonos. Bueno, entonces Moisés interviene y Dios le dice: prepara, fabrica una serpiente de bronce, la pones en un estandarte, y todos los mordidos de serpiente que la vean quedarán sanos. Entonces Jesús, en alusión a ese pasaje, que pues está diciendo: el Hijo del Hombre va a ser elevado como la serpiente en el estandarte, y todo el que lo vea, todos los mordidos de serpiente que van a morir, van a quedar sanos. ¿Quiénes son los mordidos de serpiente que van a morir? Que al mirar a Jesús, que es el nuevo estandarte, en la cruz, van a salvarse. Pues nosotros los pecadores, porque la mordida de serpiente es el pecado. Entonces, ¿verdad? ¿Recuerdan la mordida de serpiente en el Antiguo Testamento? En este pasaje de Moisés y la serpiente es una figura de lo que ahora va a ser el pecado. Nosotros somos los mordidos de serpiente, y se nos va a presentar a Jesucristo levantado en alto en la cruz, para que viendo a Jesucristo quedemos sanos. Pero fíjense que no es viendo de mirar con los ojos. Vamos a entrar en ese detalle ahora mismo. Pero recuerden que Jesús le dice a Nicodemo: el Hijo del Hombre tiene que ser elevado. Elevación, obviamente,
en primer lugar se refiere a va a ser crucificado en alto en una cruz, en el Calvario, pero también se refiere a su exaltación. Jesús va a ser elevado. Esa palabra es muy rica. Va a ser elevado en la cruz, va a ser elevado a la diestra del Padre. Es decir, tiene que ser elevado el Hijo y tienen que verlo cuando está elevado. O sea, hay que ver a Cristo con su poder divino. Y hay que ver a Cristo elevado a la derecha del Padre y en la cruz. Porque es el mismo Cristo. Cristo crucificado está a la derecha del Padre. Esta es la riqueza de la teología del Evangelio de Juan. Que nosotros podemos pensar, bueno, la ascensión viene después, cuando asciende, pues está a la derecha del Padre. No, no, no. Para Juan, Cristo siempre está en la derecha del Padre. Cristo en la cruz está exaltado a la derecha del Padre. Y de hecho, para San Juan, la crucifixión y muerte es la exaltación y es la glorificación de Jesús. Es cuando se muestra su divinidad más plenamente. Para el Evangelio de Juan, que es una riqueza tremenda. Eso da como para rezar y meditar y pensarlo bastante. Yo les invito a hacerlo. Bueno, pues entonces vamos a la frase clave, a la 3:16. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que no perezca ninguno de los que creen en Él, sino que tengan vida eterna. ¿Qué está diciendo esta frase? Que Dios lo que quiere es que se salven, los mordidos de serpiente, los pecadores, tú y yo. Es decir, y como quiere que nos salvemos, Cristo es la nueva serpiente, elevada en alto, que ahora hay que mirar. Cristo toma el lugar. Por eso, fíjense qué interesante, esto tiene una riqueza tremenda. O sea, recuerden, la serpiente en el Génesis es símbolo de Satanás, del enemigo. Bueno, Cristo, dice San Pablo, Cristo en la cruz se hace pecado por nosotros, no es Satanás, obviamente es Cristo. Pero Cristo asume sobre sí y se reviste de las consecuencias del pecado. Si el que lo mira no puede creer que Él es Dios, pero es Dios. Ya les dije que para San Juan ese es el momento de la exaltación y Cristo en la cruz está también a la derecha del Padre. ¿Ok? Porque Cristo y el Padre son inseparables. La comunión trinitaria no se rompe porque Cristo esté en la cruz ni porque muera. Al contrario, gracias a eso, en Cristo crucificado podemos ver nuestra salvación y podemos recibir el Espíritu y podemos recibir la vida eterna. Si no, no se podría. Bueno, así que Dios nos ama tanto que nos envía para que no perezca ninguno de los que creen en Él. Es decir, ya nos vimos en la segunda lectura, para acceder a esta salvación que Dios nos ofrece y no perecer, hay que creer. ¿Okay? Entonces, este mismo versículo, si lo leemos con calma, nos damos cuenta de que lo opuesto a perecer es tener vida eterna. Para que no perezca, sino que tenga vida eterna. Es decir, o pereces o tienes vida eterna. No tienes vida eterna, pereces. Son dos opciones nada más las que hay. Esta es la palabra de Jesucristo. Así que pensemos nosotros, o nos estamos dejando dar la vida eterna, o estamos pereciendo por nuestra cuenta. ¿Ok? Bueno, así que o perecer o tener vida eterna. No tienes vida eterna, no te interesa, no crees, no quieres creer. Bueno, vas a perecer, estás pereciendo ya. Tú escoges. Eso lo hablamos un momentito cuando hablemos del tema del juicio. Bien. Les pongo aquí un comentario muy interesante sobre, sí, vamos a hablar del tema del juicio y luego de la luz y tinieblas, que son las dos otras cositas que les quiero comentar antes de terminar hoy, que el tiempo va corriendo. Bien, les pongo aquí este comentario. Vamos a leerlo porque es mejor que si yo me pongo a explicarlo me demoro más. Dice, esto está tomado de Nueva Guía de la Asamblea Cristiana, tomado del portal mercado.org, que tienen cosas muy interesantes y explicaciones muy hermosas. Yo se los recomiendo si quieren meterse y ponerse a leer. Algunas un poquito densas, pero muy interesantes. Bueno, dice, la esperanza de los primeros cristianos salidos del judaísmo se refería a un Mesías juez, un hijo del hombre, con la misión de separar a los buenos de los impíos, a los judíos de los paganos. Ya lo vimos la semana pasada, judíos y resto del mundo. Nosotros somos los que somos y lo demás es sobra. Pero ese juicio no llega. Ya no es cuestión de decir, bueno, vamos a salvar a los judíos, que es el pueblo de la promesa, y los demás vamos a condenarlos, porque son los que se portan mal, los que no conocen a Dios, ni hacen sacrificios en el templo. Dice el autor, este juicio no llega. Parece que no se puede esperar nada del exterior para juzgar a la humanidad.
Y el Evangelio de Juan viene a confirmar esa impresión. Porque él dice el Evangelio en el pasaje de hoy que el juicio de Dios no es una operación exterior distinta de la presencia de Cristo entre los hombres. Puesto que Dios posee la clave de la existencia humana, Cristo posee la clave de la existencia humana, por cuanto no es tan solo hijo del hombre, sino hijo de Dios, porque Cristo es Dios. Por efecto de su sola presencia frente a mí, me obliga a aceptar o a rechazar el adentrarme hasta el fondo de mí mismo, allí donde vivo en comunión con Él, en apertura a Dios, que es lo que dice el versículo 21, que lo llama hacer la verdad. Entonces, porque Cristo es Dios, encontrarme con Cristo es encontrarme con Dios. No es cualquier hombre, no es cualquier cosa, es Dios. Y ante Dios yo tengo dos opciones. O le permito dárseme y lo acojo, tengo vida eterna, no perezco. O lo rechazo, no creo en Él, no lo dejo dárseme y perezco. Porque es Dios. Esto ante un ser humano no funciona así, pero ante Dios sí, porque hay un solo Dios. No puedes ir a buscar lo que Él te va a dar, que es Dios mismo, en ningún otro sitio. Porque solo hay un Dios y ese Dios se ha encarnado en Cristo. Ante Cristo es o lo tomas o lo dejas. Si lo tomas tienes vida eterna y si no. Así que esto es bien importante. El juicio no es un acontecimiento exterior. No es como uno siempre cuando oye de juicio piensa un tribunal y vienen gente a declarar y uno pone sus pruebas y dice, bueno, es inocente o es culpable. El juicio en este caso es la respuesta que yo doy a la interpelación de Cristo. Según que acepte acercarme a la luz o que prefiera vivir en las tinieblas. ¿Okay? Ese es el juicio. Por eso dice que Dios no ha venido a juzgar, ha venido a salvar. El juicio consiste en que yo no acepto la salvación, no creo, no me fío. Recuerden que en Juan, ver y creer, no lo dije ahorita, se me pasó, ver y creer, el tema de levantar a Cristo en alto y verlo. En Juan, ver es creer, van de la mano, ver con creer. O sea, ver a Cristo levantado es creer en Cristo levantado como Dios. Si yo creo, lo veo, creo en Cristo levantado como Dios, no lo miro, no es mirar, es ver con los ojos de la fe, es creer en Él. Yo tengo salvación. Por eso tiene que ser levantado para que todo el que cree en Él, todo el que lo vea, igual que vieron el estandarte de bronce, vean, pero con ojos de la fe, todo el que crea en Él, tenga vida eterna. Bien, un comentario brevísimo sobre la luz y las tinieblas y con eso terminamos. Ya lo mencioné, que viene desde el prólogo, el tema luz-tinieblas, que es muy del Evangelio de Juan. Recuerden el ciego de nacimiento, la curación. Yo he venido a este mundo para un juicio, para el que cree que ve, se dé cuenta que está ciego, y para que el ciego vea. Es muy hermoso ese juego de palabras, ¿verdad? De hecho, en el ciclo A, en este domingo cuarto, se lee ese Evangelio, la curación del ciego, que es precioso. Así que si ustedes quieren también ir y mirar ese Evangelio, ahí está desarrollado completamente el tema de luz-tiniebla. Bueno, básicamente en el Evangelio de Juan, Dios es luz. Jesucristo, de los yo soy, va a decir, yo soy la luz del mundo. Ustedes saben que hay 7 yo soy en el Evangelio de Juan. Uno de los yo soy es, yo soy la luz del mundo. Así que Dios es luz y nos ofrece su luz. La luz es ¿qué? La vida divina. De ahí el simbolismo del cirio en el bautismo. Recuerden que está el cirio pascual que se enciende y de ahí los padrinos toman la luz, es la vida de Dios. Los padrinos, padres y padrinos, sostienen la velita a nombre de la criatura que ha sido bautizada, porque se comprometen a proteger esa vida divina, por eso tienen la llama en la mano. Bueno, así que Dios es luz, todo este simbolismo aparece, como les ven, en la liturgia. Los humanos entonces tenemos que dejarnos iluminar por Dios, que es luz. Pero dice el mismo texto, palabras de Jesucristo de hoy, en el Evangelio de hoy, que muchas veces nosotros los seres humanos preferimos la tiniebla a la luz. La tiniebla es lo que se opone a la luz, porque si Dios es luz, la tiniebla es lo que se opone a la luz. Y fíjense qué detalle interesante, Nicodemo fue a ver a Jesús de noche. Qué interesante, ¿verdad? El Evangelio de Juan no deja un cabito suelto. Lean de nuevo, lean el Evangelio, en la parte de la narración desde que comienza, del encuentro de Jesús con Nicodemo. Nicodemo va a ver a Jesús de noche. Bueno, pues estamos hablando de que si Dios es luz, la tiniebla es lo que se opone a la luz. Y
La tiniebla entonces es lo que se opone a Dios, quiere decir las obras malas, los pecados. Entonces nosotros tenemos que dejar que Dios ilumine para que se vea lo que está mal y con la ayuda de Él, porque no somos nosotros, dejarnos transformar para superar esos pecados. Quitar todo lo que es tiniebla de nuestra vida y dejar que sea solo la luz de Cristo la que brille. Así que no hay vida verdadera, no hay vida eterna sin renunciar a las tinieblas. No podemos estar jugando que sí, estamos con Dios, pero seguimos en lo mismo. No, no puede ser. La tiniebla es incompatible con la luz. Donde se enciende la luz, se acabó la tiniebla. Por eso ese simbolismo es tan hermoso. No puede haber tinieblas y luz. O hay tinieblas porque no hay luz, o no hay tinieblas porque hay luz. No hay más opciones. Así que la invitación que se nos hace es aceptar a Dios y su oferta de vida divina para no ser juzgados por nosotros mismos, rechazándolos, como dice el texto de hoy. Renunciar a las tinieblas, aceptar la luz, abandonar el pecado, dejarnos revestir por Dios, que es luz, para tener vida eterna. Muy bien, pues aquí terminamos por hoy. Una lectura riquísima en el Evangelio de hoy. Les invito de nuevo a disfrutarlo, leyéndolo con calma y aprovechándolo bien. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. Si te ha gustado este podcast, por favor usa el enlace para compartirlo con tus amigos.